Que puede ocurrir, sobre lo que debe ocurrir. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muchas gracias, Manuel. Gracias por la invitación. Bueno, el Ministerio Público ha emitido un comunicado diciendo que descarta el tema de la hostilización, que eso no es verdad. Sin embargo, hay unos hechos que probablemente puedan desmentirle al doctor Chávarri. ¿Qué opina usted de todo este tema? Bueno, acabo de escuchar al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas sostener que en una conversación con el fiscal Chávarri le habría asegurado que no va a sacar a los fiscales del equipo especial, que no va a haber cambios en el equipo especial. Vamos, podríamos concederle el beneficio de la duda. Lo que no podemos concederle es que pretenda decirnos a todos que no hay hostilizaciones con el equipo especial, que las ha habido de manera absolutamente clara y que representan, creo yo, como lo dijo el fiscal Vela en su informe ante la sala de apelaciones, que representan riesgo procesal. Riesgo procesal que tiene que ser tomado en cuenta por esa sala que va a revisar la apelación de la señora Fujimori a su propia prisión preventiva. Así es que nos diga en un comunicado oficial que el equipo está, que el suelo está parejo, que aquí no ha pasado nada. ¿Qué actos, por ejemplo, podríamos considerar que está en este marco de hostigamiento, de hostilización, de no dejarles trabajar, de ponerles zancadilla, de ponerle uno u otro obstáculo, de dificultarles el camino? Te doy dos que me parecen fundamentales. Uno es 18 investigaciones en control interno contra el fiscal José Domingo Pérez. 18 en el último tiempo, ¿no? Esto, por supuesto, distrae la... ¿no? Sí, sin duda. Pero además una enorme cantidad. Esto tiene un efecto directo en la propia labor del fiscal José Domingo Pérez y en la labor del equipo especial. Alguien con 18 investigaciones de control interno de su propia institución, además por casos absolutamente deleznables, obviamente distrae su atención a esos casos y deja de atender los casos importantes, o sea, para que la gente entienda, son 18 procesos en los que se tiene que defender. Pero 18 procesos que evidentemente tienen requerimiento. 18 procesos que mínimamente le piden respuestas, que él tiene que sentarse a ver cómo respondo a lo que me dice en el proceso 1, cómo respondo a lo que me dice en el proceso 2, cómo respondo a lo que me dice en el proceso 3. La pregunta es, si tienes 18 procesos que responder, ¿a qué hora te dedicas o cómo te dedicas a ver el proceso central que tiene que ver con el asunto Lavallato? Y además, claro, con una espada de Damocles sobre la cabeza del fiscal, amenazando permanentemente con sanciones o con la destitución. Entonces estamos hablando, sí, de presiones muy serias respecto de uno de los fiscales más notorios y más importantes. ¿Cuál sería el otro acto de hostigamiento? El otro es algo que me parece absolutamente reprochable de parte de alguien que dirige una institución como el Ministerio Público y tiene que ver con el apoyo que habría recibido, que recibió el equipo especial de parte de sus contrapartes en Brasil. Hubo un apoyo explícito de parte de los fiscales de Brasil, con quienes han estado conversando y tratando los temas relacionados con el convenio, por ejemplo, de Odebrecht, del Estado peruano con Odebrecht, ¿no es cierto? Y el señor Chávarri no solamente recibe información, sino que busca que su contraparte le diga si acaso ese pronunciamiento de los fiscales es oficial. Consigue que le digan que no, ¿no es cierto? Y lo publica en un tuit públicamente, ¿no? Abiertamente, para que todos entiendan que él no los apoya, pues. Entonces, aquello de que no hay hostilidad, aquello de que no hay hostigamiento, cae en saco roto. Eso es y se convierte en una... ¿no? O sea, no sé qué explicación podría dar el fiscal Chávarri cuando se le pregunte ¿por qué a usted le ha interesado esa aclaración? O sea, ¿en qué gana con eso? Cuando que institucionalmente o no institucionalmente, orgánica o no orgánicamente, haya un respaldo a este equipo del Perú en Brasil, fortalece a su institución. Así es. Porque estamos hablando de un equipo, y un equipo que representa una institución, un equipo que además fue designado por él. Es decir, en teoría, lo que significa ratificación, lo que significa reconocimiento de este equipo, debería terminar siendo reconocimiento para él también, pero él busca exactamente lo contrario, un acto que seguro no tiene mucha explicación, o ninguna explicación. No tiene ninguna explicación. Es que, si haces el paralelo, ¿no es cierto? Es como el padre de familia, ¿no? Que recibe la noticia, la felicitación de, que su hijo es un brillante del profesor, alumno, ¿no? Que su hijo es un brillante alumno, y le dice al director si acaso esa posición es institucional, y cuando consigue que el director le diga no, esa es una posición del profesor,
entonces ya no ¿Ya eres ves? brillante. No, no eres Claro, brillante. no eres brillante. Y le tiras al suelo a tu hijo. Pero ¿no? por supuesto, Es es exactamente el mismo caso. Sí, pues ¿no? sorprendente. Y es una barbaridad. Yo quiero pensar, Manuel, que aquí está pasando, lo dije yo desde hace mucho tiempo, Chávarri es un secuestrado, un rehén de esta organización criminal que ha capturado Fuerza Popular. ¿no? Y veremos pues si lo que dice Tomás Aladino Gálvez Villegas es cierto y ahora puede asumir una posición firme, ¿no? Hay dos condicionantes a lo de Aladino. Y bueno, y es que una puerta de ingreso para votar a estos fiscales es la decisión que tiene el fiscal supremo, en este caso el fiscal de la Nación. No es el único. En 18 procesos, él se libra. No soy yo, es el órgano desconcentrado de control interno. Me está sugiriendo definitivamente en función de haberse violado o no atendido el artículo tal de que se le destituya. ¿Yo qué hago? Le destituyo. Ese es el otro camino. Pero además hay otro camino, que lo ha dicho el propio Aladino. Y que además ya lo ratifica Chávarri cuando ha dado una explicación a través de por qué mandó un requerimiento ayer para pedir información. Y es que hay que evaluar avances. Y en la evaluación de avances, por supuesto, yo puedo determinar, Chávarri, determinar que los avances son insuficientes. Así es. Y determinando que los avances son insuficientes, este equipo no es el mejor. Como no es el mejor, yo lo cambio. O sea, tenemos todavía como varios caminos que lógicamente tienen libres para poder seguir. Sí, sin duda, ¿no? Y recordemos, el señor Chávarri, ¿no? Recordemos además, ¿cierto? Porque algunos están olvidando eso, que el señor Chávarri no es precisamente pues el adalid de la verdad en este país ni en el Ministerio Público, ¿no? Y recordemos, entre otras cosas, por ejemplo, que aquí mismo, en esta radio, su abogado defensor dijo alguna vez que el señor Chávarri podía mentir, que no había ningún problema con que mintiera, no sé si lo recuerdas, en una entrevista con Nicolás Lucas. Sí. Entonces, digamos, si el señor Chávarri puede mentir, pues puede haberle mentido también al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas y nos puede haber mentido a todos, ¿no? Entonces ni siquiera serían necesarias estas dos salidas que tú estás planteando, sino que simplemente toma la decisión como le conviene. Ahora, permíteme entrar o ponerme en el otro escenario. A partir de algunas cosas que yo escucho de la gente hoy aquí en la calle. No somos imprescindibles. Nadie es imprescindible. Es decir, debe ser extraordinario el trabajo de Domingo Pérez, debe ser extraordinario el trabajo del señor Vela, pero no podemos concluir que si ellos no están, nadie está. Si ellos no están, nadie la hace tan bien como ellos. Parecería una personalización, no solo de la institución, sino de la eficiencia o de la honestidad. Es decir, ¿por qué se tendrían que volver inamovibles, intocables los fiscales, en este caso Vela y Domingo Pérez? Coincido contigo en esto el efecto nocivo que tiene la personalización de las instituciones o de los cargos, ¿no? De determinados cargos, de determinadas actividades públicas sobre todo. Pero en este caso estamos ante una situación particular. Recuerda que acabamos o estamos todavía en proceso de perfeccionar un acuerdo de colaboración eficaz que han negociado estos fiscales. Estos fiscales son los que conocen la dimensión operativa de ese acuerdo, ¿no es cierto? Son los que han hablado con sus contrapartes, son los que han conversado con los funcionarios de Odebrecht, son los que han conseguido el acogimiento de estas personas, que tiene por efecto, recuerda eso también, ¿no es cierto?, el acogimiento de un sujeto o de una persona jurídica en este caso a un escenario de colaboración eficaz supone asunción de responsabilidad penal. En los casos de colusión, que son delitos de encuentro, no basta con que un privado como Odebrecht acepte responsabilidad penal. Eso significa que hay funcionarios públicos que actuaron en complicidad con ese particular, ¿no es cierto? Y eso es lo que falta por determinarse. Entonces, a eso van los fiscales. Por otro lado, ¿no?, el tema de la reparación civil o el tema de los pagos eventuales que tendría que hacer Odebrecht a favor del Estado peruano, que es la víctima en los casos de corrupción. Todo esto lo saben los fiscales operativos, no lo sabe ni siquiera el señor jefe de la oficina de cooperación. Eso no tiene por qué saberlo, ¿no es cierto? Los que saben, los que están en conocimiento operativo, los que llevan el proceso. Ahora, pero ¿qué ocurriría en el marco procesal? En el asunto de la eficiencia, en la necesidad de llegar a la verdad y cada una de las cosas que se ha ido haciendo y que daría la impresión que van en buen camino. Si mañana, por la puerta que sea, se determina
que no esté Domingo Pérez y que no esté el señor Vela. Procesalmente hablando, ¿qué podemos perder? En el concepto, insisto, de lo que la gente cree, nadie es indispensable. Que entre un señor Juan Pérez a reemplazar al señor Domingo Pérez. ¿Qué podría pasar en el marco del proceso? Entendiendo además que el señor Juan Pérez puede ser absolutamente eficiente. Correcto. Y absolutamente honesto. Sin ninguna duda. El gran problema sería que tendría que partir de cero, absolutamente. Que no tendría ningún conocimiento de cuáles son, por ejemplo, las diligencias que ya se adelantaron. ¿Nos retrasaría, nos mandaría a cero? Yo creo que por supuesto que nos mandaría a cero con todo lo que ya se ha avanzado, ¿no es cierto? Nadie puede cerrar los ojos frente al gran avance que ha ocurrido en algunos casos más que otros, recordemos, es cierto, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Pero hay otros fiscales también respecto de los otros casos. En los casos que tienen estos fiscales que tiene José Domingo Pérez, el avance ha sido sumamente importante, a despecho además de cómo avanzaron los fiscales que habían antecedido a Domingo Pérez, ¿no es cierto? Entonces hay un avance, hay un despliegue. O sea, estaríamos hablando de un retroceso, estamos hablando de pérdida de tiempo y por supuesto de empezar de cero. Pero ahora un detalle. El fiscal Domingo Pérez ha establecido un cuerpo, ha articulado una hipótesis respecto al tema. ¿Qué pasa si entra, en este caso, Juan Pérez? No necesariamente tendría que ir sobre el razonamiento. Estamos hablando, no estamos obligados. Yo podría decir, bueno, esto es lo que cree Domingo Pérez. Y yo puedo articular otro cuerpo que podría ser o mejor o peor, no sabemos, pero no necesariamente iría esa línea, o sí tendría que ser así. No necesariamente, y los penalistas le llamamos a eso la teoría del caso, ¿no es cierto? Uno entra con una teoría del caso y sobre esa teoría del caso se construye la actividad, ¿no?, del fiscal. Podría pasar acá, por ejemplo, entre otras cosas varias, que habiendo recibido ya algún tipo de información y simplemente necesitando corroborarla, el fiscal que los reemplace entienda que esa información no es relevante para la investigación y por tanto los testimonios de los funcionarios de Odebrecht en el marco del procedimiento de colaboración eficaz no sirvan para nada, ¿no? Entonces nos jugamos ese riesgo. Hemos avanzado en una dirección. No es la tesis de Domingo Pérez una tesis necesariamente institucional, es la suya. Ese es otro está asunto. Defendiendo la suya, y cuando entre otro puede decir, no, pues para mí esto no es lavado de activos, o si lo es, no es en esta dimensión, y además estas pruebas, estas evidencias, estos testimonios, estos testigos protegidos, estos aspirantes a colaborador eficaz no están diciendo nada, por lo tanto vamos cambiando por aquí el camino y yendo por otro lado, y ese camino puede ser quizás mejor, puede ser, pero quizás peor, y nos puede mandar exactamente ya no solo un retroceso sino una anulación del caso, ¿no? Hay que recordar además, porque escuché a algunos de las personas que llamaban para opinar, en el sentido de que podría haber habido un desacato, ¿no? Sí, esa iba a ser la siguiente pregunta, pero está bien que se adelante. No estamos ante una institución castrense, en primer lugar, si bien hay jerarquías en el Ministerio Público y hay autonomía de los fiscales para la investigación y el ejercicio de sus funciones en el marco precisamente de los casos que tienen por competencia. O sea, el fiscal no tiene por qué darle cuentas ni al fiscal superior, que era lo que decía el hijo de Alan García, ¿no es cierto? ¿Por qué un fiscal superior no viene a enmendarle la plana? Porque un fiscal superior tiene que enmendarle la plana a un fiscal provincial. Claro, su nivel de jurisdicción, el nivel de jurisdicción establece la autonomía de cada fiscal. Administrativamente. Igual en el Poder Judicial. Pero yo entiendo eso, pero digamos, a alguna gente le puede parecer muy mal, de hecho le pareció a alguna gente, que un fiscal superior diga del fiscal de la nación que no es el idóneo, que no es el más adecuado, que no reúne las cualidades morales. Y en otro momento, de manera mucho más dura y más clara, que por supuesto tiene el amparo de su derecho a la libre expresión y a la opinión, sin ninguna duda. Pero yo voy al efecto que eso genera, es decir, ya no solamente no tiene calidad moral, ¿no?, sino que nos está obstruyendo, nos está obstaculizando. Y nos está obstaculizando por una articulación evidente que hay con un partido que se llama Fuerza Popular, que está implicado en este tema de investigación, y lo que más por probabilidades de pertenecer al cuello blanco. O sea, todo eso para mucha gente, si le empaquetas, termina probablemente siendo un desacato, una rebeldía, como lo ha dicho Tomás. Tomás Gálvez ha dicho rebeldía y ha insistido en rebeldía y lo ha puesto como una institución indiscutible, el concepto de rebeldía. Recordemos, Manuel, que toda esta construcción de la que tú hablas la hace también el fiscal Vela, ¿no es cierto?, en el informe de la apelación de Keiko Fujimori a la prisión preventiva. Y quizá de manera más dura, ¿no? Y sostiene, exacto, sin duda, pero de manera absolutamente funcional al caso. Recordemos que la tesis es la siguiente, es la señora Keiko Sofía Fujimori, que a decir del juez
¿no es cierto? Concepción Carhuancho es la líder de una organización criminal, instrumentaliza al Ministerio Público a través del fiscal de la Nación para hostigar a los fiscales y así poner en riesgo el proceso. Y lo que nos está pasando es el mejor testimonio, es lo que ha dicho. Por supuesto, eso, ¿no es cierto? Esa es la principal razón por la que el fiscal Vela, en este caso, sostiene que debe permanecer la institución de la prisión preventiva respecto de la señora Keiko Fujimori. Entonces, es una herramienta que los fiscales utilizan para sostener su tesis de la necesidad del arraigo de la señora Fujimori. No puede entenderse esto entonces como un desacato. Entonces, entender lo contrario sería sostener que es perfectamente posible que el señor Chávarri le pueda decir a los fiscales que ven digamos, la dimensión operativa de los casos: tienes que tomar esta decisión o tienes que tomar esta otra decisión. Claro. ¿No? Lo cual contradice además el concepto de institucionalización. Porque absolutamente. Si el fiscal de la Nación decide ahí no hay institución, ahí lo que hay eso. Y de autonomía de las investigaciones y de los fiscales. Ahora, hay un argumento que a mí me parece también contundente. Y estamos a las 9:52, converso con Julio Arvizo, él ha sido procurador anticorrupción en este país, está opinando sobre lo que pasa en el Ministerio Público. Existe además un hecho que me parece probablemente lo más fuerte para decir por lo menos ahora que sería inviable la salida de estos dos fiscales. Y es que en el marco del cuerpo que han operativizado, de la estructura que han operativizado, de la arquitectura legal que han armado, justo estamos a puertas probablemente del mejor momento, que se consigue en función de toda la gestión que han estado realizando. Y es que a partir del acuerdo firmado se viene, y según lo han dicho incluso en Brasil a través de la prensa más importante de ese país, lo que se viene es devastador para la corrupción en el Perú. Entonces, ¿cómo le sacas a quien está consiguiendo el gol? O sea, imagínate tú que eres Gareca, o sea, fiscal de la Nación, si quieres ponerle así, y estás teniendo un guerrero que no está cansado, no habría razón, que no está golpeado, no habría razón, que además acaba de meter 3 goles y que probablemente esté en este instante entrando al área chica con posibilidad de meter el gol de su vida. Y tú los vas a sacar, o sea, quizá eso es el argumento que debería llevar con más razón a Chávarri a olvidarse de la posibilidad desquiciada de retirarlos. Por lo menos en este momento, cuando, insisto, se va a recibir de Brasil, según lo que se prevé, una lluvia impresionante de pruebas que podrían complicar a muchísima gente. Sí, pero recordemos precisamente quienes se han manifestado en contra del acuerdo, quienes se han manifestado en contra de... Bueno, la señora Rosa Bartra, después de salir de una reunión con Chávarri, es una cosa que llama la atención, ¿no? Sin duda, sin duda. Y hay, lo sabemos todos, ¿no? ¿Qué crees que puede haber tratado esa reunión? No, sin duda hay una cantidad de presiones. Un día antes de lo de Keiko Fujimori. Efectivamente, hay una cantidad de presiones sobre el fiscal de la Nación que, yo insisto, lo mantienen de rehén, ¿no? Chávarri es rehén de Fuerza Popular, ¿no? O sea, ¿qué crees? ¿Que le han ido a dar su estate quieto? ¿Le han ido a actualizar? ¿Le han ido a mantener la cartera? ¿Le han ido a decir, oye, mira... Lo más probable es que le hayan dicho que o lo saca o te sacamos, ¿no? O sea, digamos, es muy fácil para el fujimorismo tomar la decisión de... Con la no esclareció... Han postergado todo el tiempo la discusión. No esclareció a qué se fue, ¿no? No dijo nada. No le preguntó tampoco. Bueno, ella dice que fue a hacer consultas a diferentes titulares de las instituciones del Estado. Ahora, pero llama la atención que sea un día antes de lo de Keiko, pero no solamente eso, porque alguien puede decir una coincidencia. Ok, perfecto, te doy la razón, una coincidencia. Pero que después salga ella, militante, contra estos dos, diciendo no sería ninguna cosa extraña, no sería mal, además están politizando, se están victimizando, termina siendo la voz política que le falta a Chávarri. Chávarri no tiene voz política. Entonces la voz política, por supuesto, termina convirtiéndose en Rosa Bartra. Bueno, y esa coincidencia de fechas no le favorece. Evidentemente, y ha sido Rosa Bartra y han sido otros representantes del fujimorismo quienes han salido a digamos, hablar pestes del acuerdo, porque saben precisamente que el acuerdo viene con una serie de informaciones que van a ratificar una serie de documentos que ya se entregaron al Ministerio Público. ¿Crees que eso va a ser así? Yo no sé, porque sigo teniendo dudas. Por supuesto, yo entiendo, ¿no? Lo que ha sacado ayer. ¿Qué diario ha sido Tito que sacó? ¿Qué diario fue Tania que sacó esa información ayer en Brasil sobre lo devastador que va a ser la nota? El diario Globo o Globo. Que por supuesto es uno de los menos, no solamente en prensa escrita, sino en otras plataformas. Esa ha sido su expresión, ¿no? O sea, así es. La información que se viene para Perú va a ser devastadora para la corrupción. Así es. ¿Crees que eso va a ser así? ¿Tienes la certeza que eso va a ser así? Bueno, certeza no puedo tener, no conozco la información. Hay una cantidad de información que ya ha llegado y que necesita ser, que ya han recogido los fiscales y que necesita ser corroborada, ojo, ¿no es cierto? Yo creo que sí se viene
seguramente información contundente relacionada con estas situaciones que ya conocemos públicamente, ¿no es cierto? Básicamente lo de la línea 2 del metro y básicamente el tema del aporte de campañas a Fuerza Popular, que es lo último que hemos sabido todos. Lo de My Web Day es una incógnita, ¿no? ¿Qué puede traer, no? Sin duda, ¿no? Yo creo que sí, que viene todavía información que nadie tiene, ¿no? Que no se ha preguntado o que se ha omitido preguntar en el pasado, ¿no? Y que ahora... ¿Por qué alguna gente, no poca, buena cantidad, por qué contrapone este asunto? Sí, pues mira la Keiko, cómo están haciendo, mira lo que ha hecho acá, pero nada con Villarán, nada con Verónica, nada. ¿Hay una contraposición ahí? ¿Realmente crees que hay una cosa de decir que este Ministerio Público con Domingo Pérez, con el fiscal Vela y otros fiscales más, tienen una parcialización como quien le quiere ayudar a Susana Villarán? ¿Es posible pensar que por qué Villarán no está presa? Creo que hay una confusión a la que aportan, por supuesto, ciertos personajes públicos relacionados con estos investigados y procesados, que tiene que ver con quiénes son los fiscales que llevan cuáles casos, ¿no? O sea, yo no le puedo pedir a Domingo Pérez que vea el tema de Villarán porque no tiene nada que ver con eso. Por supuesto, o el tema de Toledo, ¿no es cierto? Que sabemos además que uno de los fiscales que tuvo responsabilidad por dilación está en proceso. En el caso es el señor Abel Concha, que supuestamente, según fuentes del periodismo nacional, habría estado en el bolo para reemplazar al fiscal superior Vela a cargo del equipo especial. El señor Concha, pero eso no parece ser tan cierto, digo, o sea, yo siempre le hago lecturas en función de los hechos. No puede ser que mi candidato a reemplazar a Domingo Pérez, del que yo creo por supuesto que está bien, termine hoy procesado por una fiscalía que bastante depende de mí. O sea, no sé cómo sería. Yo soy Chávarri, ¿ok? Si este es mi candidato, si Abel Concha es de mi confianza, ¿cómo a casi menos de 48 horas después que se filtra ese dato, termino procesándole con la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, en los que se le implica por un tema probable de corrupción con el alcalde de Chiclayo, ¿no? O sea, entonces va al diablo. Ahí te digo, Manuel, había otra alternativa. Hay un colaborador eficaz que ha sostenido, ¿no es cierto?, de manera absolutamente categórica, que el señor era el defensor. Pero eso no es de ahora, ¿no? No es de ahora. Sí, pero digamos, o sea, teniendo ese dato habría sido candidato. Sí, es probable. Pero digamos, lo que decíamos es que ese señor es el responsable del caso Toledo, por ejemplo. Sí, claro. ¿No es cierto? O sea, atribuirle responsabilidad a estos fiscales del equipo especial. ¿Con quién? Con Juárez, ¿no? Y el caso Villarán también. El caso Villarán también. Entonces, claro, por eso, atribuir responsabilidad a ciertos fiscales por casos que tienen otros fiscales, incluso del mismo equipo especial, ¿no es cierto? Pero vamos al fondo del asunto. ¿Hay o no hay razón para decir que en los casos Toledo y los casos Villarán no están avanzando como los casos García y Keiko? Yo creo que los casos Toledo, Villarán y Humala avanzarán una vez que llegue información de Brasil. Una vez que llegue información de Brasil, seguramente esta información no será sesgada como algunos sostienen. Esa información llegará para todos y contra todos, ¿no? Y eso habrá que tomarlo en cuenta. Ahora, no sé si puede ser un buen argumento que el caso García está avanzando mucho, porque el caso García no avanzó casi nada. O sea, ahora recién está avanzando, ¿no? Recordemos además que el señor García, a pesar de la solicitud de asilo, sobre el señor García nunca pesó un arraigo más grave que simplemente el impedimento de salida del país. El señor García solicitó asilo a Uruguay y ahora sabemos que también a Colombia y Costa Rica. Solamente cuando pesaba sobre él un impedimento de salida del país. No había más que eso. La señora Keiko Fujimori está en prisión preventiva. Los señores Humala y Heredia han estado en prisión preventiva durante 9 meses. ¿No es cierto? Entonces, realmente es cierto que el caso de García avanza más prontamente que los demás. Definitivamente no. Una cosa, en 30 segundos, ¿crees que salga o no salga el asunto a favor de Keiko en la apelación? Yo diría que los días siguientes a la apelación de la señora Fujimori han sido pródigos en demostrar que hay una cantidad de evidencias de riesgo procesal que tendrían que hacer que la sala ratifique la prisión preventiva de la señora Fujimori. ¿Pero crees que eso va a pasar? No lo sé, me parece que es difícil. Hoy el diario El Comercio ha publicado, la foto de esta señora, parece muy cercana a Inostroza. Muchos sostienen que una foto no dice nada, que él es su jefe. Primero, no es su jefe. Segundo, sí dice muchísimo de una cercanía. Y tú no
te pones en un chat con quien no es tu cercano. Definitivamente. Pues, en WhatsApp de chat, no le vas a poner a alguien que es apenas tu conocido. Definitivamente. No hay nada más íntimo que un chat de WhatsApp. O sea, y está visto, entonces creo que necesitamos estar atentos, ¿no?, a la decisión de la sala. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gusto saludarle. Julio Lizo ha estado con nosotros, ex procurador anticorrupción. Hemos hablado bastante sobre este tema y seguramente seguiremos conversando con él y con más. Y con ustedes también, ojalá en algún momento, con más llamadas telefónicas. Pausa y regresamos en Exitosa, la radio del Perú.